Ya, buen día, jóvenes. Hoy día es martes 9 de junio y comenzamos con la tutoría del taller de habilidades de octavo básico. El día de hoy vamos a comenzar con la nueva unidad de geometría, donde desarrollaremos el contenido de polígonos. El objetivo de la clase de hoy es descubrir las relaciones entre ángulos interiores y exteriores de un polígono. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿para qué me sirve aprender esto? Bueno, si ustedes observan el entorno, vamos a identificar estructuras naturales, así como el panal de las abejas, o bien mosaicos arquitectónicos, ¿ya? Que están formados por un conjunto de polígonos. Para que los artistas puedan construir estos hermosos teselados, ¿ya? Que son los mosaicos, de tal manera que sus piezas calcen, es necesario que conozcan la relación que existe entre los lados de una figura, las medidas de sus ángulos y la suma de las medidas de ellos. No sé si alguien vive por Puente Alto, las estaciones de metro son todas hechas por mosaicos, hechas con Sí. cerámicas. No sé si los han visto. Bueno, vamos a comenzar la clase con una primera situación. Dice, situación 1, la suma de los ángulos interiores. Dice que Carlos y Paulina tienen estos polígonos regulares. Carlos tiene un... ¿Qué figura es esa la que tiene Carlos ahí o la que está pensando? ¿Saben cómo? ¿Pentágono? Es un pentágono porque tiene 5 lados, 6. ¿cierto? Pentágono, penta viene de 5. 1, 2, 3, 4, 5 lados. Ahora, el polígono en el que está pensando la señorita Paulina, ¿cuántos lados tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ese es un hexágono, tiene 6 lados. ¿Ya? Pregunta del millón. ¿Por qué se dice que son polígonos regulares? Que todos sus lados miden lo mismo. Porque todos sus lados y además sus ángulos miden lo mismo. Caballeros, la pregunta es, ¿cuál es la suma de los ángulos interiores de cada polígono? Entonces, para hacer este trabajo, lo que vamos a hacer es, vamos a separar en regiones triangulares los polígonos. ¿Qué quiere decir esto? Que desde un vértice yo voy a trazar diagonales para formar regiones triangulares, ¿cierto? En el pentágono, ¿cuántas regiones triangulares se formaron? Una, aquí hay una, 3. 2, 3, ¿cierto? Entonces son 3 regiones triangulares. Ahora, si yo me ubico en uno de los vértices del hexágono y trazo nuevamente diagonales desde un vértice, ¿cuántas regiones triangulares se formaron? 4. 4, ¿cierto? 4. Bien, excelente. Nos vamos a la siguiente hoja. Entonces, contábamos que el pentágono tenía 3 regiones, el pentágono tenía 3 regiones y el hexágono tenía 4. Ahora, el paso 3 consiste en calcular la suma de las medidas de los ángulos interiores. Para esto tenemos que ser bien observadores. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que íbamos a separar en regiones triangulares? La pregunta es, si se dan cuenta, regiones triangulares. Si yo estoy hablando de región triangular, voy a dibujar aquí un triángulo, la pregunta es, ¿cuánto miden los ángulos interiores de un triángulo? La suma de los ángulos interiores. Si esto fuera alfa, esto es beta y esto es gamma. ¿Quién me puede decir eso? Alfa más beta, los ángulos interiores de un triángulo. 180. 180 grados. Bien, fíjense, vayan siguiéndome el paso. Si tengo 3 regiones triangulares, ¿cierto? Aquí se supone que cada triángulo, sus ángulos internos medirían 180. La del primer triángulo, la del segundo y la del tercero. Entonces esto sería 180 por 3, porque son 3 triángulos, ¿cierto? 180 por 3, ¿cuánto es? Ahora, si yo me voy al hexágono, ¿cuántas regiones triangulares teníamos? 4, ¿cierto? O sea que son 180. ¿Por qué son 180? Porque cada región triangular, sus ángulos interiores miden 180 grados. Y como son 4, se multiplica por 4. 180 por 4. 120. 720. ¿Ya? ¿Hasta ahí hay alguna consulta? ¿No? ¿Más o menos claro? 180 por 3 nos da 360. Ya, muy bien. ¿Cuánto da entonces? 540. Ya, muy bueno el alcance que está haciendo el compañero porque aquí
180, o sea, 120 por 3 me daría 360. Eso no corresponde, o sea, que son 540, ¿cierto? Ahí sí. Y 180 por 4 efectivamente sí son 720, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, si ustedes son buenos observadores, van a ver que la cantidad de triángulos en los que se ¿Qué puede fue descomponer eso? la figura va a corresponder al número de lados del polígono Ah, sí. menos 2 unidades. Fíjense bien. ¿Cuántos lados tiene el pentágono? Lados, cantidad de lados. ¿Cuántos lados tiene? 5. 5, ¿cierto? ¿Y Sí. cuántas regiones? 3. 3. Tiene 3. Y acá el hexágono. ¿Cuántos lados tiene? Son 6, Ujú. 6 y ¿cierto? tiene 4 Y regiones tiene 4. triangulares. Tiene Entonces, 4. si ustedes si se dan cuenta, las regiones triangulares corresponden a la cantidad de lados menos 2 unidades. Si se dan cuenta, en ambos casos, el 3 corresponde a 5 menos 2, y aquí el 4 corresponde a 6 menos 2. Gracias. De nada. Entonces, en general, la suma de las medidas de los ángulos interiores de un polígono de n lados la podemos obtener mediante esta expresión. S va a corresponder a la suma de los ángulos interiores. Y esa suma de ángulos interiores va a ser igual a 180 por ¿qué cosa? N es la cantidad de lados del polígono. Puede ser un triángulo con 3 lados, un cuadrado con 4 lados, un pentágono, un hexágono, un heptágono, un dodecágono, lo que sea, menos 2 unidades. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si yo tuviera aquí un polígono de 8 lados, por ejemplo, un octágono tiene 8 lados. Si yo quisiera calcular la suma de sus ángulos interiores, ¿qué es lo que tendría que hacer yo? Mi fórmula, el 180, acuérdense que viene dado de las regiones triangulares que yo puedo trazar desde un vértice, ¿cierto? Multiplicado por ¿qué? N. ¿Cuántos lados tenía mi supuesto polígono? 8, 8. 8 menos 2. ¿Cuánto es 8 menos 2? 6. 6. ¿Y 180 por 6 cuánto es? 1080. 1080 grados, ¿cierto? Entonces, si yo les preguntara, ¿a cuánto equivale la suma de los ángulos interiores de un octágono? Octágono va con acento, octágono. Entonces, usted va a calcular que la suma va a ser 1080 grados. ¿Bien? ¿Sí? ¿Más o menos fácil? Más o menos fácil. Entonces, ahora hay una siguiente situación que dice suma de ángulos exteriores. Dice Carlos y Paulina quieren determinar cuál es la suma de las medidas de los ángulos exteriores de un polígono convexo. Entonces, paso 1. Dibujan 2 polígonos convexos. Entonces tenemos, este es el de Carlos y este es de Paulina. 2 polígonos convexos. Nos vamos a la siguiente diapo. Entonces, en el paso 2, si se dan cuenta aquí, van a marcar los ángulos exteriores de cada polígono y los miden con el transportador como muestra esta imagen. Entonces, este era el polígono de Carlos. Profe, no tengo transportador. No se preocupen, porque aquí dice que ellos midieron con el transportador, así como muestra esta imagen. Ahí están las medidas. Están las medidas, claro. Este es Carlos y esta es Paulina. Entonces, este ángulo exterior mide 90, este mide 62 grados, 83, 35 y 90. Y los de Paulina son 87, 100, 71 y 102. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es sumar estas medidas. 360. Ya. ¿Cuánto me dio? 90 más... 360 la, ¿Todos, 360 la primera. ¿Todos están de acuerdo que son 360? Entonces, ¿cuánto es? Matemáticas. Oh, la cuestión mala. ¿Cuánto es? 360. ¿Cuánto? 360. Estaba bien, me confundí. 360. Ya, este es el de Carlos. Grados. Este es Carlos.
¿Y Paulina? ¿Cuánto miden los ángulos exteriores de Paulina? 260. ¿260? ¿Seguro? Bueno, Fíjese, bueno. fíjese que 87 y 71 miden lo mismo, ¿cierto? Lo mismo, sí. Sí. Bien, Lo mismo. entonces, así en ambos casos la suma de las medidas de los ángulos exteriores de este polígono va a ser 360 300. grados. Entonces, podemos concluir dos cosas. Que la suma de los ángulos interiores de un polígono regular va a estar dado por una fórmula que era 180 por n-2. N era la cantidad de lados del polígono, ¿cierto? Y eso me iba a dar la suma de los ángulos internos. Y la suma de los ángulos exteriores siempre va a ser 360. 360 grados. grados. Bien. Ahora vamos a la actividad que nos convoca el día de hoy. Dice, clasifica los siguientes polígonos como regulares o irregulares, luego traza las diagonales desde el vértice, desde un vértice e indica cuántos triángulos se descompuso la figura. Vamos con el rectángulo. Si yo me ubico, por ejemplo, le voy a asignar letras a los vértices. Si yo me ubicara en el vértice A, ¿cuántas diagonales podría trazar? 4. 2. 2 diagonales desde aquí. ¿Dónde están las 2? Yo veo una que es esta. Ahí más o menos, ¿cierto? ¿Cuántas diagonales? ¿Ustedes creen que S de A hasta D es una diagonal? ¿Y de A hasta B es una diagonal? No, esos son lados. La diagonal une el vértice con el otro lado de la figura. ¿Bien? Entonces, ¿es un polígono regular o irregular? Ese es regular. Este es regular. Acuérdense que la definición que me habían dado en un principio que era que los polígonos regulares tenían ¿qué cosa? Las medidas, ¿cómo eran sus medidas? Iguales. Eran iguales. ¿Las medidas solo de sus lados? ¿O de sus ángulos igual? De sus ángulos. Ya, entonces la medida de sus lados y ángulos tienen que ser iguales para que sea un polígono regular. Si se dan cuenta, en este ángulo, estos lados opuestos son paralelos y tienen la misma medida. O sea que AB y DC miden lo mismo y a su vez AD con CB miden lo mismo. Entonces, ¿cumpliría con la condición de ser un polígono regular? Sí. O sea, usted me está diciendo que la medida de DC es la misma que de BC. ¿Qué? Ah, miden lo mismo. Repita. Acuérdense que estamos hablando de un rectángulo. No. Muy bien. ¿Quién me dijo no? Yo. O sea, Señor yo Guido. todo. Guido. ¿Cierto que es no? Porque se supone que los lados opuestos miden lo mismo. O sea que AB con CD tienen la misma medida y a su vez AD con BC tienen la misma medida. Acuérdense que este es como un caso especial del cuadrado. El cuadrado, yo podría decir que es un polígono regular. Medio malito el cuadro. El cuadrado. No sé. Ahí El está. cuadrado sí, este sí tiene todos sus lados y ángulos iguales. Aquí el rectángulo, que es un caso especial de ese cuadrado, solo tiene dos pares de lados iguales. O sea que sus lados paralelos son los que son iguales. ¿Se entiende o no? Por ejemplo, este puede medir 3, este mide 2 y este mide 2. ¿Cumpliría con la condición de que todos sus lados tienen la misma medida? No. No, ¿cierto? Bien. Sin embargo, este polígono sí tiene sus ángulos iguales y todos los ángulos interiores miden 90 grados, ¿cierto? Pero esa condición no es suficiente. También me tengo que ir a la condición de que sus lados también sean iguales. Por ende, este polígono es irregular, ¿cierto? Irregular. ¿Cierto? Ahora, ¿cuántas diagonales hay? Una diagonal desde un vértice. En este caso nosotros tomamos la diagonal desde el vértice A. Ahora bien, ¿en cuántos triángulos se descompone esta figura? Cantidad de triángulos. ¿Cuántos son? 2. Ahora me voy a este pentágono. El pentágono, ¿es regular o irregular? Regular, ya que todas sus Claro. partes son iguales. Muy bien, todos sus lados son iguales. Es regular. Lados y ángulos. Ahora, si yo me ubicara en este vértice, ¿cuántas
diagonales podría trazar desde este vértice que estoy señalando? Le voy a poner la letra D. 3. Una, Dos. dos diagonales, ¿cierto? ¿Qué fue el que gritó? Cantidad de diagonales serían 2. En Y pocas cantidad palabras. de regiones triangulares serían 3. ¿Cierto? Sí. Ya, Sí. en este trapecio, ¿regular o irregular? Profe, Cuénteme. sobre esa la Irregular. C, Irregular, profe. Ya. de cada punto tomaríamos 2, pues no se debería contar eso. Pero mire, mi estimado, usted tiene que remitirse a lo que le están dando en el enunciado. Dice, Ok. luego traza las diagonales desde un Ok. vértice. Entonces, por Yo eso nos le pongo posicionamos en un vértice. Ah, ya, y Porque próximamente podrían ser 2 o 3. claro, en el caso de que yo le preguntara por cantidad de diagonales totales, estaría bien lo que usted me estaba planteando. Sin embargo, aquí me están pidiendo diagonales desde un vértice. Ok, ¿Ya? no importa, muchas gracias. Ok. Irregular. Entonces vamos al B. Era irregular, ¿cierto? Porque tenemos pares de lados de distintas medidas. ¿Qué más? Cantidad de diagonales que puedo trazar. Si yo me ubicara en este vértice, ¿cuántas diagonales trazo? 1. Se supone bien trazado, eso es una, Dos. ¿cierto? ¿Dónde está la 2? Porque si trazo acá, ese me va a dar un lado, y el de allá también es un lado. Entonces una diagonal, ¿cierto? Cantidad de diagonales es una. Y cantidad de regiones triangulares, ¿cuántas serían? 2. 2. 2. Ya. ¿Y el D es irregular o regular? Irregular. 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 Cantidad de diagonales desde este vértice. 1, 2, 3. 1. Una, ¿Cierto? ¿Y cantidad de regiones triangulares? 2. 2. Bien. Aquí dice, calcula el número de lados de un polígono conocida la suma de sus ángulos interiores. Nosotros teníamos que recordar lo siguiente. Tenía que ver que la suma de los ángulos interiores correspondía a 180 grados, multiplicado ¿por qué? Por la diferencia de la cantidad de lados menos 2 unidades. Eso había que tenerlo presente. Eso es lo que vamos a tener presente ahora para trabajar este tipo de ejercicios. Entonces, me preguntan, la suma de los ángulos interiores de un polígono es 1080 grados. Entonces, ¿cómo procederíamos nosotros? Primero, vamos a dividir la suma de los ángulos interiores, que es 1080, en 180. ¿Para qué yo esto lo divido? Para dividir. Para dividir. Usted sabe, si yo reemplazo en esa formulita que tengo ahí, usted sabe que la suma de los ángulos son 1080 grados. Eso va a ser igual a ¿qué cosa? A 180 multiplicado por n. Yo no sé la cantidad de lados que tiene este polígono, pero sé que es n menos 2. Entonces, ese 180 que está ahí multiplicando pasa al otro lado dividiendo, ¿cierto? Nosotros despejáramos esta ecuación, mini ecuación que tenemos, ¿sí o no? Sí. Sí, entonces si nosotros despejamos, o sea, reducimos, esto sería 6, Algo anda mal. ¿cierto? Entonces, 6 es igual a n menos 2. Ahora, si nosotros despejáramos la variable n, que correspondía a la cantidad de lados, esto va a quedar expresado de la siguiente forma. Diciéndolo bien, ¿cómo puedo despejar la variable n? ¿Cómo despejo n? Me da 8, ¿cierto? Porque ese menos 2 que está restando pasa sumando. Restarle al 6n. No le puedo restar 6 a n porque me va a quedar igual, sino que yo tengo que agrupar los números a un lado, ¿se entiende? O sea que si el 6, el menos 2 está restando a mano derecha, tiene que pasar al otro lado sumando.
Entonces tengo que sumar el opuesto aditivo de menos 2 a ambos lados. ¿Para qué? Para que finalmente me quede 8 igual a n. O sea, que la suma de los ángulos interiores del polígono, si son 1080, ¿cuántos lados tiene el polígono? 8. ¿Sí? Vamos con el B. Me dice lo siguiente. Tengo que la suma, ¿cuánto es? 900 grados. ¿Cierto? Acuérdense de nuestra fórmula que era la suma de los ángulos interiores es igual a 180 multiplicado por n menos 2. Eso es lo único que yo sé y con lo único que puedo trabajar. Entonces, si la suma es 900, aquí colocamos 900 igual a 180 por n menos 2. Para despejar esta ecuación, primero voy a despejar este producto. Si estos dos factores están multiplicando, ¿cómo pasaría al otro lado? ¿Cómo pasaría el 180 si está multiplicando? Dividiendo. Dividiendo, excelente. O sea que 900 dividido en 180 es igual a ¿qué cosa? A n menos 2. ¿Cuánto es 900 dividido en 180? 5. 5. N menos 2. Ahora, esto, n menos 2, ¿cómo voy a despejar la variable n? ¿Mm? ¿Qué sucedería aquí? Sumando el 5 más 2. Sumando el 5 más 2. Entonces, para que n quede solita, yo le tengo que sumar a ambos lados el opuesto aditivo de 2. El opuesto aditivo de 2, ¿cuánto sería? Más Menos 2. más 2. Entonces, esto sería 5 más 2 es igual a n menos 2 más 2. Eso es lo que sucede efectivamente, por eso desaparece ese menos 2, porque si yo sumo menos 2 más 2 es 0, y aquí me quedaría 7. O sea que el polígono era de 7 lados, y es un hexágono, heptágono, un pentágono, ¿cómo se llamaría ese polígono? Sería un heptágono. Vamos con la C. 1620 va a ser igual a 180 por n menos 2. Ya. ¿Cuál sería el paso a seguir? Dividir. ¿Dividir qué cosa? Los 1620 dividido por 180. Excelente. ¿Cuánto sería eso, caballeros? 9. Ahora, ¿cómo queda n solita? ¿Cómo despejo n? El 11. inverso aditivo El inverso aditivo, excelente. ¿De quién? de 2. De 2, que Sería sería, sumando y sería 11. sería 11, bien. Bueno, y el D va a quedar para que ustedes lo hagan en casa. La pregunta dice, calcula la medida del ángulo alfa. Entonces, ¿qué es lo que sabemos nosotros? Que la suma, volvemos a lo mismo, sabemos que la suma de los ángulos interiores era 180 por n menos 2, ¿cierto? Primero, ¿sabemos la cantidad de lados que tiene este polígono? ¿Cuántos son? 7. 7. Son 7, o sea que n es igual a 7. Si n es igual a 7, yo tengo la posibilidad de reemplazar en esta fórmula. O sea que si n es 7, 7 menos 2, ¿cuánto es? 5. 5. ¿Y 180 por 5 cuánto es? 720. ¿Seguro? 900. 900. O sea que la suma de los ángulos interiores de este polígono suman 900 grados. Eso ya es una verdad. Con eso puedo trabajar. Ahora, para calcular la medida de ese ángulo alfa o finalmente de esa incógnita que tengo acá, ¿qué es lo que debemos hacer? Plantear una pequeña ecuación que va de esta forma. Yo tengo que sumar todos estos ángulos, ¿ya? Después restarlo con el 900. Y restarlos con el 900, ¿cierto? Entonces, como no venía preparada, no, mentira, siempre preparada.
Si se dan cuenta, aquí, yo voy a sumar, vamos a sumar el 135 en sentido antihorario, fíjense, van así. 135 más 109 más 125 más 115 más 130 más 100, más 152 más alfa es igual a ¿cuánto? A 900 grados, ¿cierto? 900 porque nosotros lo calculamos. Entonces la suma de todos esos lados, de esos ángulos que diga, son 766 grados. Más alfa es igual a 900. ¿Cómo calcularía alfa? Despejando esta variable. El 766 pasa restando al 900. Entonces quedaría 900 menos 766, por ende alfa mediría 134 grados. Ya, caballeros. ¿360 total o no? Cuidado, ángulos interiores. ¿Cómo calculaba yo los ángulos? Le vamos a poner número 1. El polígono 1, este es el polígono 2. 3. Primero, ¿cómo se calculaba? Había 452. Ya, el compañerito me dice que podrían ser 452. Vamos a ver si es cierto. Usted recuerda que la suma de los ángulos interiores iba a ser igual a 180. ¿Por qué cosa? ¿Cuántos lados tiene este polígono? 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, ¿cierto? O sea que n es igual a 6. O sea, aquí sería 6 menos 2. ¿Cuánto es 6 menos 2? 4. 4. ¿Y 180 por 4 cuánto es? 720. ¿Cuánto? 720. 720. Ahí sí. 720 grados suman todos estos ángulos. Por ende, ese valor que me dijo el compañerito sería errado. Ahora, para yo calcular cuánto mide los ángulos alfa, si se dan cuenta ahí tenemos 2 alfa, yo tendría que sumar ¿qué cosa? El 80 más alfa más 147 más 74 más 151. Todo eso me tiene que dar igual a ¿cuánto? 452. ¿Por qué 452? Si yo estoy sumando la suma de todos esos ángulos, ¿cuánto me tendrían que dar? 220. ¿Cuánto? 720. 720, bien. La suma de todos los ángulos son 720. Ahora, ¿cuánto sumaría esto? Si yo reduzco, aquí tendría 2 alfa, ¿cierto? Alfa más alfa son 2 alfa. ¿Cuánto sería 80 más 147 más 74 más 151? ¿Cuánto sería eso? 452. Eso sería Ahí, 452, ¿cierto? Sí. ¿Sí? ¿Estamos bien? 452. Sí, ¿cierto? Porque 80 más 74 son 154, ¿cierto? Más 151 serían 355, más 147, ¿cuántos serían? Ahí sí, 452. Aquí nos vamos a 2 alfa, es igual a 720 menos 452. ¿Cuánto es eso? ¿Diferencia? 720 menos 452, caballeros. ¿Aló? 268. ¿Cuánto? 268. Ahora, para dejar el alfa solito, ¿cuánto mide cada alfa? Ese alfa sería 268 dividido en 2. ¿Cuánto es eso? 134 grados, ¿cierto? Vamos al siguiente polígono, pero ahora quiero que lo hagan ustedes. Les voy a dar el tiempo o me van dictando. Tienen 5 minutos, vayan desarrollándolo. ¿Cuántos lados tiene este polígono? 8. Bien, 8. ¿Cuánto es la suma de los ángulos internos? 1020. 1020, ¿seguro? 1080. 1080, bien, 1080 grados. Ahora, si yo sumara todos estos lados, o sea, todos estos ángulos, perdón, sería 1020, como dijo el compañero, ¿cierto? 1020 más, ¿cuántas alfa? Más 3 alfa, ¿cierto? ¿Es igual a cuánto? Son 1080. Bien, igual a 1080. O sea que, no, menos 1020, ¿cierto? ¿Cuánto sería eso? 60. 60, bien. Ahora, para determinar el valor de un alfa, ¿cuánto sería? 20. Bien, Sí. 60 sobre 3 es 20 grados. Por ende, ese ángulo mide 20 y este ángulo, ¿cuánto mide?
40. 40. Bien, excelente. 40 grados. Jóvenes, Ah. tengo aquí lo siguiente. Este recuadro, la medida de cada ángulo interior. ¿Cuánto es la medida del ángulo, de la suma de los ángulos interiores de un triángulo? 180. 180. 80. ¿Y la suma de los ángulos exteriores? 360. 160. ¿De un cuadrilátero? ¿Cuánto suman? Piensen en un cuadrado. 360. Sí, 360. Los interiores y los exteriores. Los de un pentágono. Acuérdense que el pentágono era de esta forma. Sería algo más o menos así, ¿cierto? Si ustedes trazaran las regiones triangulares, ¿cuántas regiones triangulares tenían? 3. 3, ¿cierto? Entonces, cada una de estas regiones, sus ángulos medían 180. Entonces, la medida de los ángulos interiores del pentágono, ¿cuánto era? 540. 540. 540. ¿Y cuánto sumaban los ángulos exteriores? 360. De un hexágono, ¿cuántas regiones triangulares? 1, 2, 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿cuánto suman los ángulos interiores? 180 por 4. 180 por 4. 720. ¿Cuánto? 720. 720. Bien. ¿Y los ángulos exteriores cuántos serían? 360. 360. Se sigue manteniendo. Y desde un dodecágono, el dodecágono tiene 12 lados. 12 lados. Entonces serían 180, como tiene 12 lados, es 12 menos 2. 2160. 960. ¿Cuánto sería? 1800. 1800. ¿Cierto? Por fin nadie me robó la respuesta. 1800. ¿Y cuánto suman los exteriores? 360. 360. Bien. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Cómo puedo calcular yo la suma de los ángulos interiores de un polígono de n lados? Según las regiones triangulares. Según las regiones triangulares, muy bien. Estas regiones triangulares, ¿desde dónde se van a elaborar o desde dónde se van a generar? ¿O a partir de qué? Desde un vértice. Desde un vértice. Ya miren, si se dan cuenta, véalo más de esta forma, como región triangular. En el triángulo tengo ¿cuántas regiones triangulares? Una, ¿cierto? Sí. Una región. En el cuadrilátero tengo 2 regiones. En el pentágono tengo 3 regiones. En el hexágono tengo 4 regiones. En el dodecágono, ¿cuántas regiones entonces voy a tener? 10. 10. Muy bien. Por eso yo les digo que es mejor verlo como región triangular. Creo que es un concepto que no se les va a olvidar. Miren, y lo último, les iba a mostrar los links donde pueden encontrar las guías. Aquí pueden acceder a todo el material que está disponible en la web. Tenemos un Instagram donde se están publicando los horarios, el material que se está trabajando, y además hay un blog donde también pueden descargar el material. Está el material de todas las semanas, ¿Y el junto con los canal? videos. En el blog está el canal, y también están los videos subidos.